Entonces, mi nombre es Felipe, yo soy Lead Machine Learning Engineer en Nubank, pero hoy no vengo a representar a Nubank. Soy también embajador oficial de Anthropic, entonces vengo de cierta forma a representar a Anthropic. Y también lidero una comunidad que se llama AI Thinkers, es una comunidad de builders, de cacharreadores, de nerdos, de gente que se... Eso, gracias Aníbal. Entonces, esa es la comunidad que yo estoy acostumbrado a construir, la que yo les decía que es el contraste con el evento de hoy, pero que es algo que me emociona mucho, ¿no? Como que ya podemos abrir esos espacios para todo el mundo, esa es la magia de lo que estamos viendo en este momento. Y hoy les voy a hablar de una charla que llevo muchas ganas de dar esta charla hace muchísimo tiempo, lo que se libera cuando ejecutar no cuesta nada, porque ese es el mensaje que yo quiero que todos ustedes se saquen de esta charla. Entonces, empecemos con un patrón histórico. Listo. Mi opinión, es algo que es una frase que yo tomé de Darío Palacio del podcast 10 AM Pro. Darío Palacio, una vez en una conversación con él, hablamos de esto. Acabamos de descubrir el fuego y no sabemos que nos va a llevar a la luna. No solo no sabemos que nos va a llevar a la luna, pero no sabemos que nos va a llevar a la metalurgia, porque es que esa luna hipotética que nos va a llevar la IA no nos la podemos imaginar, pero tampoco todos estos pasos intermediarios. Para mí, ese es el punto histórico en el que estamos viviendo. Acabamos de descubrir el fuego y no sabemos que nos va a llevar a la luna. ¿Y qué es ese fuego? Estamos hablando de un cambio de categoría, y es que la ejecución cognitiva está acercándose a costo cero. La ejecución cognitiva se está acercando a costo cero. Vean que estoy diciendo ejecución cognitiva, yo no estoy diciendo inteligencia, ni razonamiento, ni creatividad, ni sentimientos. Es muy difícil hablar de esto sí es inteligente o no es inteligente. Yo no sé y la verdad no me importa. Bueno, me da un poquito de curiosidad saber ese momento que uno dice, listo, esto sí es inteligente, claro. Pero siendo muy pragmáticos, ¿qué es lo que importa? Que si yo, en vez de escribir un reporte, tengo la IA que me lo está escribiendo, la IA tiene que ejecutar, me está reemplazando una ejecución cognitiva para lograrlo. Entonces, para mí, la ejecución cognitiva se está acercando a costo cero. El razonamiento, la creatividad y hasta los sentimientos de cierta forma y el humor, como verán en la charla. Y siguiendo con el patrón histórico, cada revolución comprimió algo y lo que se liberó transformó el mundo. Entonces empecemos con la escritura. Comprimió la memoria y se liberó el razonamiento a través del tiempo. Eso fue lo que nos permitió crecer como civilización y hacer que el conocimiento fuera compuesto de una generación a la otra. La imprenta comprimió la distribución y se liberó las ideas a escala. No hubiéramos logrado la revolución industrial sin la imprenta. Y luego el Internet y la nube comprimieron el acceso a la información y la infraestructura y se liberó la participación y construyeron un costo marginal casi cero. Ahora tenemos la IA generativa, ojo, generativa, porque la inteligencia artificial es vasta. Hay muchos tipos de inteligencia artificiales, estamos hablando de la generativa. Comprime la ejecución y ¿qué se libera? La creación a escala. La creación a escala. Ya todos somos creadores, ya ustedes no dependen de una persona externa para crear. Mi sobrina hizo un juego que se los presenté a ustedes, el juego lo hizo para ustedes, yo lo único que hice fue escribirlo en el computador, pero fue ella quien lo hizo. Lo ejecutó con un sistema que yo tengo basado en los productos de Claude y logró un juego que ella se quiso inventar. Entonces, ese es el punto en el que estamos, tenemos un mundo en el que la creación a escala se está liberando. Y bueno, yo no quisiera ahondar mucho, o sea, de cierta forma me siento obligado un poco a hablar cuál es mi experiencia, pero yo creo que el spotlight de hoy realmente es María, porque claro, yo he hecho de todo, yo qué he hecho con ella, todo. Aquí solo tengo 6 ejemplos en realidad, y no voy a ahondar sobre ellos. La verdad, el foco es qué puede hacer una persona que no tiene una trayectoria como yo de 16 años en tecnología, con doctorado en Computer Science y todo, cofundador, todo lo que sea. No, ya cualquier persona aquí también puede crear, y qué puede hacer esa persona. Yo en particular, ¿qué he hecho? Infraestructura, desarrollo web, cosas que yo nunca había hecho en mi vida. Yo soy científico de datos, yo no sabía de infraestructura, yo no sé de desarrollo web, hoy en día lo sé, pero bueno, eso ya no es novedad para todos, ya todos saben que todos podemos hacer desarrollo web. Como científico de datos me ha potenciado en mi día a día, obviamente. Cosas que de pronto son un poco menos mainstream y que la gente no habla tanto. Yo el año pasado fui manager, hoy en día soy Lead Machine Learning Engineer, pero el año pasado fui manager por un año y bueno, luego tomé la sabia decisión de volver a construir porque es un tiempo muy emocionante para estar construyendo, pero en ese año como manager fue muchas las cosas que automaticé, cosas tan sensibles como por ejemplo el performance review al final del año, la evaluación de tus empleados y de tu equipo al final de año, algo
donde se requiere realmente tocar lo humano, donde lo humano y el concepto humano es tan importante, sorprendentemente la IA trajo objetividad a mi evaluación. Uno podría decir, ¿usted cómo va a delegar eso a la IA? Pues esa evaluación que yo hice, yo nunca había hecho una evaluación tan buena en mi vida, logré promover, bueno, creo que igual hubiera logrado promover a la persona, pero quería defender un caso para defender a una persona. Esto trajo objetividad de por qué yo tenía que defender la promoción de esta persona. Compilé simplemente las reuniones con las que había trabajado en ella, todas nuestras comunicaciones, y le dije, ayúdame a construir un caso para poder defender la promoción de esta persona. Los proyectos, yo ya no planeo un proyecto sin inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial como mi partner de brainstorming para luego desglosar en épicas, tareas y deliverables y todo ese tipo de cosas. De pronto, dos muy inesperadas, mi segundo cerebro. ¿Alguien conocía a Andrew Carpacci? Todos los desarrolladores lo conocen seguramente. Bueno, poca gente lo conoce. Debía haber puesto un poco el vínculo a esta persona. Es una gran persona, muy técnica, pero que es capaz de aterrizar las cosas al mundo real de una gran manera, pues. Y él tiene un ejemplo muy similar a esto. Y básicamente este segundo cerebro es que una de las ventajas del trabajo remoto es que todas las reuniones son en línea. Y como son en línea, todas las reuniones tienen transcripción. Yo dejé de tomar notas. Yo llevo más de 6 meses sin tomar una sola nota. Yo cojo la transcripción de la reunión y tengo un segundo cerebro que llamo el cerebro atómico, Atomic Brain, procesa todas mis reuniones y los va a desglosar en proyectos, tareas, tópicos, riesgos, decisiones, milestones, aprendizajes. Y cada de esas cosas es una nota atómica. Entonces tengo todo un sistema interconectado de notas atómicas basados en todas las reuniones que yo he tenido, y a partir de este segundo cerebro, ¿yo qué hago? Todo. Yo no he escrito un documento desde el principio de año gracias a esto. Todos los documentos que yo escribo vienen directamente de este segundo cerebro, automáticamente. Historias y humor. Hace poco tuve la poca fortuna de estar en el hospital con mi hijo. No fue grave, ya estamos bien. Y se me ocurrió, voy a pedirle en ese caso fue Gemini, en realidad, que le pedí que me hiciera unas historias para mi hijo. Casi lloro. Entonces, ahí es donde yo digo, prefiero usar la palabra ejecución cognitiva en vez de razonamiento, inteligencia o sentimientos, pero lo que sí sé es que me escribió una historia muy efectiva y se me aguaron los ojos al final de leer la historia. Eso para mí fue muy impresionante. El humor también. Tengo un juego de cartas que se llama Cards Against Humanity. ¿Alguien conoce el juego? Cards Against Humanity. Bueno, pocas personas. Es un juego muy gracioso. Creé una versión web de Cards Against Humanity. De hecho, la primera versión la creé hace 2 años con Sonnet 3.5, y es donde empezó todo mi journey que me trajo hasta el día de hoy, y lo he vuelto a hacer varias veces. El hecho es que es un juego en el que se necesita el humor, y Claude fue capaz de crear cartas que dan una pista hacia el humor. Pero bueno, como les decía, yo creo que lo más importante son los ejemplos que va a traer María, que son mucho más aterrizados y mucho más tangibles para alguien que está empezando desde ceros. Algo muy importante, y por qué encadeno con esto viene de la parte histórica, pero puse como mis ejemplos al principio. ¿Y qué es lo que pasa? Es que todo esto es, de cierta forma, automatizar cosas que yo ya hacía y hacer de lo mismo, pero más eficiente. Y si bien yo no sabía desarrollo web y de infraestructura, pues tenía las capacidades para aprenderlo. O sea, si yo me encierro un mes a aprender desarrollo web, yo lo aprendo, igual la infraestructura, no es problema. Cualquiera de las cosas que están acá, de pronto excepto el humor y las historias infantiles, son cosas que estaban dentro de mi capacidad de lograr. Y yo creo que muchos de ustedes están en ese punto de, ok, ¿yo cómo puedo seguir automatizando lo que yo estoy haciendo, de seguir haciendo lo mismo, pero de manera más eficiente y yendo más allá? Y es un buen primer paso, pero yo les quiero dar esta reflexión de la paradoja de Jevons. Cuando se volvieron más eficientes las máquinas de vapor, no se redujo el consumo de carbón, al contrario, se explotó. ¿Por qué? Porque cosas que antes no eran económicamente viables ya lo son con la reducción del costo del carbón. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Como el costo de la ejecución cognitiva está tendiendo a ceros, entonces ahí es donde estamos, o sea, todavía no lo sabemos, y eso es lo que le digo de la reflexión de descubrimos el fuego y no sabemos que nos va a llevar a la luna, es un poco gracias a esta paradoja de Jevons que vamos a llegar a la luna, porque vamos a entrar en un mundo donde nos vamos a imaginar un montón de cosas que antes de pronto ni nos imaginábamos o que queríamos hacer, pero no eran económicamente viables. Y quiero que se queden con esta reflexión. ¿Qué es lo que se libera para todos ustedes? Y ahí es donde leí, por eso el título de la charla,
¿Qué es lo que se libera cuando ejecutar no cuesta nada? Es una reflexión interna para todos ustedes. Yo no tengo la respuesta, porque eso depende del trabajo de cada quien, de la profesión, de qué es lo que están haciendo. Para mí es muy claro que se libera cuando ejecutar no cuesta nada. Para mí en particular, en este momento tengo una gran curiosidad por enfocarme en el diseño y en la experiencia de usuario. Como científico de datos, quiero que la experiencia de todos mis colegas usando el software que yo hago sea impecable. Que nadie tenga una excusa para decirme, no tuve tiempo, no entendí, no sé cómo hacer esto. No puedes tener una sola excusa, y eso es a través del diseño y el desarrollo de experiencias. Eso es lo que se libera para mí cuando ejecutar no cuesta nada. Y es muy diferente a todo esto. Entonces, si ejecutar no cuesta nada, a todos nos contratan por la ejecución cognitiva. La mayoría de la gente sentada aquí, a no ser que usted tenga un trabajo físico o un oficio, los están contratando, les están pagando por la ejecución cognitiva, pero eso ya no cuesta nada. Entonces, ¿por qué te van a contratar? Eso es una opinión y yo creo que solamente el tiempo lo dirá, pero en mi opinión lo que se vuelve escaso y eso por lo que nos van a pagar es por el gusto, el criterio y el sentido de lo que vale la pena construir. Para mí eso es lo más importante. La IA no tiene intención, la IA no le importa el mundo, es inerte y solamente tú que tienes el criterio contextual, que existes en el mundo, que estuviste en la reunión, eres quien debe tener la capacidad, con tu gusto, criterio y sentido de lo que vale la pena construir, dirigir a la IA para que construya lo que tú necesitas. La disposición a empezar, lo que digo, la inteligencia artificial es un ser, es una entidad inerte. A la inteligencia artificial no le importa qué pasa con el mundo, es a nosotros que tenemos que tener esa disposición. La legitimidad y responsabilidad. Un gran caso de uso es las radiografías. George Washington predijo que los radiólogos iban a quedarse sin trabajo y se equivocó, porque es que hoy en día la inteligencia artificial puede automatizar la gran parte de la radiología, puede decir esta persona tiene cáncer, no tiene cáncer, o esta persona se quebró el pie, no se quebró el pie, bueno, o qué tipo de fractura tiene. Todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial, no la generativa, otro tipo, pero igual otro tipo muy poderoso. Pero ¿qué pasó? Como el costo de evaluar esa radiografía se vino a cero, entonces ya podemos solicitar más los servicios costosos de un radiólogo. ¿Pero qué le estamos pidiendo al radiólogo? La legitimidad y la responsabilidad de la decisión. Él no está evaluando, él no está dando la primera opinión sobre la radiografía, pero sí su legitimidad y la responsabilidad. El hablar con su equipo de médicos para decidir cuál es el tratamiento para este tipo de cáncer, o el hablar con el paciente para explicarle qué es. La legitimidad y la responsabilidad es por lo que le vamos a pagar a este radiólogo. Y la curaduría como creación y sentido de valor. Muy fácil, porque están todos ustedes acá. Ustedes podrían preguntarle a Google qué está pasando en el mundo, yo cómo hago para empezar con la IA, pero aún así 1.200 personas querían venir aquí a escuchar a José, a María y a mí. La curaduría y el sentido, y la curaduría como creación de sentido de valor. Siempre vamos a querer escuchar a humanos cuál es la experiencia de esas personas. Esa, en mi opinión, es lo que se vuelve escaso y por lo que nos van a pagar ahora en el futuro para nuestros empleos y vamos a tener nuestra actividad económica, digamos. Listo, paramos de filosofar. Vamos a hablar ahora de consejos prácticos. Entonces, como les decía, hoy estamos en un evento de Claude. Esto aplica para lo que sea. Aquí no estamos hablando de Claude, aquí estamos hablando de inteligencia artificial en general. Entonces, cualquier aplicación de IA generativa es así de sencilla. Uno le mete un contexto y a ese un contexto, lo que tanto decían el prompt engineering, una forma más apropiada de decirlo es contexto. Un prompt puede formar parte del contexto que le estamos dando. Le entra a esa aplicación y lo que le sale es un output. Ese output es acciones y texto o cualquier tipo de media, como por ejemplo imágenes, video o lo que sea. Ahondemos un poquito más en eso. En particular, y ahí es una parte muy importante, y es que dentro de una aplicación de IA generativa hay dos cosas. Hay un modelo, un LLM, ese es el motor, ese es la inteligencia, digamos, el Opus 4.6, el GPT-2, GPT-3, el Codex 5.4, Gemini, eso es el modelo, que puede interactuar con herramientas esas herramientas pueden interactuar con el mundo. Entonces el modelo es capaz de llamar esas herramientas que son lo que le dan la capacidad de interactuar con el mundo. Algo muy importante, la gente a veces abusa del lenguaje y está bien, lo que pasa es que puede
es misleading, puedes malinterpretar las cosas. Y es que uno no entrena una aplicación de inteligencia artificial. Hay gente que sí entrena. Aquí tenemos a Andrés, CTO y cofundador de Enrique. Él entrena modelos de inteligencia artificial para sus clientes. El 99% de las personas acá no van a entrenar un modelo y nunca lo van a entrenar. Esa no es la palabra adecuada. Y es importante entender eso porque si uno no entiende, uno no puede dirigir, uno no puede escoger y uno no puede saber para dónde vamos. Entonces, ¿cuál es la única manera de controlar qué hace el modelo? Los modelos somos los mismos para todo el mundo. Si yo uso Opus 4.6, el vecino también está usando 4.6, va a ser exactamente el mismo modelo. La única forma que yo lo puedo controlar es con el contexto. Es el texto que yo le doy, las imágenes, el video, todo lo que yo le alimento al modelo, lo que va a permitirme decidir, lo que va a permitir que la aplicación se personalice a como yo hago las cosas. Y entremos un poquito más en detalle. ¿Qué es el contexto? Porque esa es la clave, en realidad. Hay 4 tipos de contexto. Primero el de la conversación, ¿listo? El de la conversación es, yo estoy dentro de Cloud Chat, Cloud Cowork, Cloud Code, lo que sea, y yo le estoy diciendo, le estoy pidiendo cosas al modelo, ¿cierto? Todo ese texto entra. Súper importante, cada vez que yo le mando un mensaje a la aplicación recibe todo el historial de mensajes, ¿ok? Súper importante. Está el System Context. Yo creo que José después va a entrar más en detalle y les va a aterrizar todo esto a cómo aplica esto dentro de Cowork. ¿Y qué es el System Context? Aquí probablemente todos han oído hablar de los GPTs de ChatGPT, las gemas de Gemini o los proyectos de Cloud Code, de los proyectos de Cloud, donde siempre hay un lugar donde yo puedo tener instrucciones específicas que dicen, este ambiente aislado en el que yo trabajo, que es un proyecto de Cloud, una gema de Gemini o lo que sea, en este espacio siempre se va a comportar de esta manera. Ese es el System Context, eso es lo que permite hacer un GPT. Entonces, cuando la gente dice, entrené un GPT, no, esa no es la palabra adecuada. Escribí las instrucciones para que un GPT se comportara como yo quisiera. Escribí las instrucciones para que un proyecto de Cloud Desktop se comportara como yo quisiera. O escribí un Cloud.md para que mi ambiente se comportara como yo quisiera. El Retrieved Context. Entonces, el modelo puede interactuar con herramientas y esas herramientas son las que le permiten tener las manos para interactuar con el mundo exterior. Cuando interactúa con el mundo exterior, las herramientas le devuelven contexto que recupera del mundo exterior. Súper importante, otro superpoder. Yo le puedo permitir decir, conéctate a mi mail, conéctate a mi WhatsApp, conéctate a mi Telegram, interactúa con él para hacer las tareas que yo necesito. Y el último, el contexto persistente, que realmente es uno como medio inventado de mi parte como para hacer mucho énfasis en algo, y es que esto se vuelve más poderoso cuando se vuelve compuesto, compounding, como lo de mi segundo cerebro que les decía en mis ejemplos. Que yo salgo de una reunión, la reunión la meto en mi segundo cerebro y yo le digo a mi segundo cerebro, procésame esto, lo procesa y va a extraer las decisiones, los proyectos, las tareas, los riesgos, los descubrimientos, interacciones con las personas, todo lo extrae y lo pone en notas aparte. Esas notas aparte se vuelven el contexto persistente y esa es la razón por la que yo, hasta el día de hoy, desde el principio del año, no he escrito un solo documento. Preguntas al final. Listo. Otra cosa súper importante. El contexto es un recurso finito. Súper importante. Es un recurso finito. Hay un término que se llama el context rot, el pudrimiento del contexto. Y lo tienen que tener muy presente. Es como si yo llegara a una reunión y trajera todas las notas de todos mis proyectos a una reunión sobre un solo proyecto. Y si yo le entrego todas estas notas a una persona, esa persona se va a abrumar y no va a poder realizar la tarea. Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Con un modelo es lo mismo. Mientras más contexto yo le dé, más difícil se le va a hacer al modelo aterrizar a lo que realmente importa. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta que la densidad de señal en su contexto debe ser óptima. Y llega un momento que ya tengo una conversación de 30, 40, 50 prompts que van y vienen en una sola conversación, probablemente ya es hora de empezar de nuevo. Súper importante que mantengan la higiene de contexto. Bueno, entonces vamos a dar una serie de consejos prácticos. Para líderes, empecemos. Lidera con el ejemplo. Hoy tenemos un excelente ejemplo. María es el mejor ejemplo. María es la Managing Director de una empresa familiar y ella es la que está liderando esta transformación de inteligencia artificial.
sobre su hermano que es el ingeniero que lo vio entrar por ahí. Velo, hágale caso a María. Él no le paró bolas, ella sí, lidere con el ejemplo. Invierta en el primer paso, no en el paso perfecto, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, mis casos, sí, llevo 2 años haciendo esto, no pretendan hacer todo eso si están empezando apenas, porque uno tiene que empezar despacio, ¿cierto? Y María les va a dar unos muy buenos ejemplos de, ok, ¿cómo vamos a empezar de a poquitos para cogerle gusto a esto? Iteración estratégica. Es una de las cosas que más me gusta de esta época, es que yo odio cuando me pidan, dame un roadmap de 1 año. Siempre me ha parecido lo más ridículo del mundo, siempre. Eso no tiene sentido, uno siempre aprende en el camino. Yo prefiero una estrategia emergente, vamos sobre el camino, vamos iterando sobre las ideas y vamos aprendiendo siempre con un norte muy claro y unos KPIs. Pues esta es mi era, porque es que hoy no tiene sentido hacer un roadmap de 1 año. Es que la ejecución es instantánea. Lo vieron con el ejemplo, muchos de ustedes llegaron tarde y de pronto no abrieron la aplicación, pero mi sobrina, para los que llegaron tarde, hoy a la 1:30 de la tarde le dije a mi sobrina, dime un videojuego que quieres tener. Y en 10 minutos escribimos un prompt, lo ejecutamos y tuvimos un juego. Yo no me voy a sentar a planear, no nos vamos a sentar a planear, ok, ¿cuál es ese juego que mi sobrina quiere? Hágalo. Y una vez que ya tuvimos la primera versión, ella me dio una opinión y lo revisamos, y lo revisamos, y lo revisamos. Iteración estratégica. No pierdan tiempo pensando qué va a pasar en 6 meses, plasmen las ideas el día de hoy y mientras que las van creando con la ayuda de la inteligencia artificial, van iterando sobre ellas. La más importante y la más delicada, mide lo que se libera, no lo que se automatiza. Hoy en día el foco va a estar en automatizar, ¿cierto? Pero ¿qué van a hacer con esa ganancia de productividad? Si no pensamos en qué es eso que se libera, qué es eso que yo siempre quise hacer, si no tenemos un backlog de todo lo que yo siempre me he soñado hacer para mi empresa, es ese backlog el que tenemos que atacar. Ese es el norte, no es la automatización de hoy. Hoy vamos a automatizar, obviamente, pero siempre tenemos que ser presente, listo, pero una vez que yo tenga este beneficio y esta eficiencia, ¿yo qué voy a hacer con mis recursos? ¿Cierto? Voy a decirlo de una forma más, ahorita me vine en el carro con mi hermana y lo voy a decir de una forma un poco fuerte y ella me recomendó pensarlo de otra manera. Y es que los servicios digitales en Colombia, hombre, hay que trabajarlos. ¿Y qué tal si todos pudiéramos tener una experiencia Apple en los servicios digitales de Colombia? Para mí eso es lo que se libera, para mí eso es lo que yo sueño como ciudadano colombiano, que por favor tengamos una experiencia Apple para todos los servicios digitales. Se los dejo en la mente para todos los líderes de esta audiencia. Bueno, para individuos, el miedo es natural. Yo a veces también tengo miedo, lo que pasa es que tengo más herramientas para controlarlo o para calmarme. Pero eso es señal que es hora de subir y ampliar tu espectro. Entonces, empecemos por decir que el futuro no está distribuido equitativamente entre las 1.200 personas que están acá. El futuro ya está aquí, pero no para todo el mundo. La mayoría del trabajo que todos ustedes tienen acá, probablemente el 80% se puede automatizar. Pero eso no quiere decir que tu empleo va a desaparecer. Y es por eso que yo digo que es hora de ascender. Yo espero que cada quien en su trabajo, en su cotidiano, siempre haya pensado, si yo tuviera más tiempo, a mí me gustaría hacer esto. Esto no está bien hecho, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Es de cierta forma, ¿qué es lo que se libera cuando ejecutar no cuesta nada? Entonces yo los invito que si yo siempre fui una persona, no sé, por ejemplo, siempre quise ser manager y nunca lo he sido, pues hoy en día lo eres. Eres manager de una flota de agentes. Eso es lo que yo soy yo. El año pasado fui manager, decidí por muchas razones cambiar a Individual Contributors de nuevo, pero en realidad sigo siendo manager. Lo que pasa es que ya tengo una serie infinita de agentes que trabajan para mí. Y las habilidades de manager, por cierto, son las habilidades adecuadas para poder ser exitoso en esta nueva era. Aprende a especificar, no a ejecutar. Acuérdense, lo que importa y lo que se vuelve escaso es el gusto, el criterio y el sentido de lo que vale la pena construir. Hay que aprender a especificar. No delegues lo que no entiendes. Súper importante, hablamos mucho de las alucinaciones. Pero ¿qué hago con las alucinaciones? Si no eres capaz de juzgar el output, no tenías por qué usar la inteligencia artificial. Eso para mí es más respuesta de bolsillo más fácil. ¿Cómo así? ¿Por qué te preocupan las alucinaciones?
Si no eres capaz de detectarla, pues de pronto la tarea no era para ti. No delegues lo que no entiendes. Y para los estudiantes, ¿hay estudiantes aquí? Súper, no muchos, pero unos cuantos. Hay que tomar las riendas del futuro. Ojo pues, la universidad no lo va a hacer por ustedes. Una que otra sí. Aquí en EAFID hay una iniciativa muy bacana que se llama Nodo, que realmente está haciendo eso. Pero eso va a tomar tiempo para llegar a todo el mundo. Realmente cada uno de ustedes se tiene que tomar las riendas del futuro. Y empieza a construir y no pares de crear. No hay fórmula secreta. Eso no es sino hacerle. Realmente esa es la única fórmula secreta. Empieza a construir, empieza a crear ese sentido de qué es lo que vale la pena construir, tu criterio, tu gusto. Busca eso en lo que realmente eres bueno. Si estudiaste ingeniería porque tus papás te forzaron pero no te gusta, pues de pronto este momento de empezar a pensar, hombre, yo creo que estamos viviendo en la era donde si crees que estás en el lugar equivocado, ahora sí que lo estás, porque probablemente esta profesión sí que está en riesgo, no vas a tener las herramientas adecuadas para empoderarte y tener ese gusto y ese criterio de lo que vale la pena construir, porque no estás a gusto en tu trabajo. Entonces, de pronto sí es el momento de cuestionarse y decir, ok, si yo te estaba pensando en un cambio de carrera, yo personalmente lo recomendaría. Advertencias. Esto no hace nuestro trabajo más fácil, lo hace más difícil. Pues, yo termino vuelto nada al final del día. O sea, y de hecho, es una sensación muy rara, porque cuando la ejecución no cuesta nada y cuando uno tiene la adrenalina y la dopamina del logro, es tanto lo que uno puede lograr que uno no para de ejecutar o de hacer ejecutar. Tu día se vuelve más largo. Es una sensación muy rara y que yo creo que como humanidad todavía tenemos que emprender a entender cómo vamos a manejar esto. Pero aún si lo supiéramos manejar, lo que tienen que pensar es que lo mundano se automatiza. Si lo mundano se automatiza, ¿qué es lo que nos queda? Las tareas de alto nivel. Vamos a pasar más parte de nuestro día en tareas de alto nivel. Y eso cansa, eso quema neuronas. Nuestra ventana de contexto es el verdadero factor limitante. Hablamos mucho, pero ¿cuál es el contexto del modelo? Para los que saben de eso. Yo como que no le paro muchas bolas. La verdad, es mi contexto. Ya podemos estirar tan rápido en tantas cosas en paralelo al mismo tiempo que es esta la cabeza la que te está limitando. ¿Cierto? Téngalo muy en cuenta. Y yo creo que, bueno, no soy psicólogo, pero uno sí tiene que aprender a manejar el tiempo de esta manera porque se vuelve muy emocionante. Es muy fácil perder la apropiación y sentido de pertenencia de nuestro trabajo. Eso a mí me ha pasado mucho. Ya no me pasa casi porque ya lo entendí. Y es que cuando te escribe el reporte instantáneamente, el reporte no es tuyo. Si el reporte viene de todas mis notas atómicas, de mi segundo cerebro, claro, de las reuniones que yo conduje, está bien. Yo estuve en la reunión, yo entiendo porque yo estuve en la reunión, entonces es el contexto que yo tengo. Pero aún así, yo me esfuerzo a leer el reporte 2 o 3 veces. Porque es que el ejercicio de escribir es lo que interioriza los conceptos. Pero cuando ese ejercicio no lo tuvimos, yo no interiorizo los conceptos y no los puedo defender en una reunión. Me pasó con esta presentación. La hice con inteligencia artificial, le dije a Claude, he tenido muchísimas conversaciones con Claude sobre todos estos temas, y le dije, quiero preparar esta presentación de esta manera, ayúdame. Me creó una primera versión, luego la bajé y la seguí trabajando con Claude Code. Y llegó un punto que yo decía, yo no soy capaz de presentar esta presentación. La presentación era excelente y alguien seguramente tenía la capacidad de presentarla. Pero llegó un punto que me dije, no, tengo que meterle la mano para que me represente a mí y lo que está en mi cabeza. Entonces ese ejercicio de forzarte a apropiarte del output de la IA es súper importante. Y lo otro muy importante es que, hecho de la manera correcta, esto nos fuerza a ser mejores profesionales. Si esto no te está convirtiendo en un mejor profesional, no lo estás haciendo de la manera correcta. Porque ¿qué pasa? El feedback loop se acorta. Cuando antes te tomaba 1, 2 o 3 semanas, digamos que, no sé, soy un PM y le voy a decir a Product Owner y le digo a mi equipo, necesito que me desarrolles este feature. Te toma 1, 2, 3 semanas, 1 o 2 sprints, los que te tomen. Te demoras mucho en tener ese feedback. Hoy en día ese feedback ya no está. Ese feedback puede ser que tú mismo lo implementas. ¿Y uno cómo aprende? Uno toma una decisión y ve cuáles son las consecuencias de la decisión. Ese feedback, ese loop se acaba de acortar infinitamente. Y no solo eso, sino que la calidad y la cantidad del output que vas a tener es infinitamente mayor.
Lo que les decía con mi cerebro atómico, yo hoy en día no escribo un reporte, los reportes los escribe mi cerebro atómico. Pero ¿qué pasa? No escribe los mismos reportes que yo hacía antes, escribe más reportes y mejores. Entonces yo también aprendo al yo apropiarme de ese output. Y los dejo con eso. Entonces para todos, ¿cuál es tu luna? Esa es la pregunta con la que los dejo. En cada negocio hay trabajo que siempre tuvo valor, pero nunca tuvo luz verde. ¿Qué es eso en tu caso? Y acuérdense entonces, ¿qué es lo que se libera cuando ejecutar no cuesta nada? Listo, muchísimas gracias. Vamos a seguir con María.